Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies, otra vez de vuelta después de una larga temporada en la que hemos estado haciendo un montón de cosas, pero ya teníamos muchísimas ganas de volver con vosotros y de volver a este programa sobre finanzas y además hoy tenemos la suerte, la inmensa suerte de tener con nosotros a José Luis Cárpatos, pues una persona que necesita muy poca presentación, trader, analista, gestor en Globersia, autor del libro Leones contra Gacelas. Podéis encontrar todos sus análisis y todos sus pensamientos en serenitymarkets.com y una persona con una trayectoria enorme en el mundo de las finanzas. Algún trabajador de Zona Value me comentaba, uy, José Luis Cárpatos, pero si yo empecé a aprender con él. O sea, hay muchísima gente que ha aprendido con él y además José Luis Cárpatos es el creador de la escuela Intefi, es el creador del máster de mercados financieros de Intefi y es su director también, con lo cual tiene una larga trayectoria en la formación. Cuéntanos, José Luis, pues aquellas cosas que a todos nos gustan saber y es cómo empezaste en esto, por qué el mundo de las finanzas para ti y luego te preguntaremos pues todas las anécdotas que serán muchísimas que has vivido en este mundo. ¿Por qué entraste tú en el mundo de las finanzas? Uy, pues de eso hace mucho, porque soy muy mayor. Estamos hablando de 1985, me acuerdo como si fuera ayer. Ahí pasé mi primera operación, septiembre de 1985. Estamos hablando de 36 años de carretera. Es mucha carretera. Por eso yo me río un poco cuando oigo a algún joven de hoy en día que dice, el mercado es imposible que haga no sé qué, ¿no? Y claro, llevas 36 años y ya has visto de todo y te das cuenta que imposible pues no es nada. Pues yo empecé, a ver, yo entré de muy jovencito, con 18 años, al antiguo Banco Vizcaya, con V, no era eso de BBVA que hay ahora, entonces era Vizcaya, palo seco. Pues de menos que botones, entré de meritorio, es una cosa que ahora no existe. Entrabas sin sueldo y si tenías buena pinta, no robabas y no te peleabas con nadie, pues estabas, ¿no? Ahí conocí la bolsa española de los años 70, que eso es, el día que tenga tiempo escribo, eso es para escribir una novela, un documental de cómo era aquello. El cliente venía, fue uno de mis primeros puestos, con 18 añitos, el cliente venía, te daba la orden, tú metías la orden en la valija, la tramitabas, la metías en la valija llegaba al día siguiente a Madrid, pues yo vivía en Alicante entonces, y en Madrid iba a un departamento central donde juntaban todas las órdenes y a los 3 o 4 días de que tú la dejaras en la valija, llegaba la bolsa de Madrid. Bueno, sin comentarios, la forma de operar que había entonces, ¿no? Aparte que hacía poco que había muerto Franco, estábamos en pleno proceso del inicio de la democracia, todo eso, ¿no? Y había un revuelo de cosas y tremendo. Bueno, pues yo entré en el banco muy jovencito y me di cuenta que aquello pues era lo mío, me gustaban mucho las finanzas, pero sobre todo lo que me gustaba era la bolsa, me encantaba. Que aquella bolsa rudimentaria, ¿no?, de los años 70 ya era apasionante, había cosas muy interesantes. Y bueno, pues fui progresando en el banco y en el año 85 empecé a trabajar en bolsa más en serio. Además es muy curioso porque yo seguía trabajando en el banco, aún estuve varios años más, llegué hasta director regional, ahí fue cuando me fui ya definitivamente, y recuerdo que yo empecé trabajando en derivados. Y en aquella época no se podía trabajar en derivados. Ahora es que todo se ve muy fácil, pero todo ha costado mucho. En 1985 se aprobó en España el que se pudiera operar en derivados sin ser cobertura. Hasta ese momento solo se usaban los derivados para, pues no sé, pues si tenías una empresa agrícola y querías cubrir la cosecha o cosas así. Y entonces pasábamos las operaciones en broker americanos, ni regulados ni nada, aquello era un cachondeo, no había normas, no había nada, era el oeste salvaje. Te cobraban, no sé si era $100 por cada orden,
Ahora te cobran 4 o 5 euros y hay gente que se queja, que dice que son carísimos y que los brokers son muy caros y tal. $100 por cada orden, por teléfono, y entonces ellos las pasaban además a corros. Aún estaban los corros, ¿no? Los pits. Todo era por pits en Estados Unidos. Y encima, como necesitabas información, yo me tuve que poner una línea de Reuters porque era lo único que había asequible, y era el primero en Alicante en los años 80 que se ponía una línea de Reuters. Entonces me pusieron una línea punto a punto desde Madrid hasta donde yo tenía la oficina en Alicante. 250.000 pesetas de aquella época al mes. Era una locura aquello, ¿no? 250.000 pesetas. Y bueno, pues ahí empecé hasta que ya fui progresando, se me metió el gusanillo en el cuerpo, aquello era tremendo, y al final dejé el banco. Fue una decisión tremenda. Recuerdo como si fuera ayer, pues el día que llamé a toda la familia. También imaginaros un poco el estatus que yo tenía. Estaba como director regional, no era exactamente como director regional de banca de particulares. Estaba segregado, estaba el director regional de empresas y el de banca de particulares. Yo tenía estatus, tenía una tarjeta de esas, no una black de esas que tienen ahora, pero bueno, era una tarjeta de concierto, tenía chofer y todo, y tenía mucho sueldo. Y bueno, pues yo estaba casado, me casé muy joven, y bueno, pues reuní a mi mujer y a mis padres y les dije, me voy a dejar el banco y me voy a dedicar a trabajar en el mercado, por mi cuenta. Mi mujer ya lo sabía, se lo tomó bien, pero mi madre, esto es una cosa que cuento en el libro de Leones contra Cacelas, pues que es tremendamente curioso. Mi madre no habló, no dijo nada. Mi padre lo vio bien, dijo que confiaba en mí, que yo sabría lo que hacía, pero mi madre se calló. Al día siguiente, cuando volví de trabajar del banco, aún no me lo había dejado, viene a visitarme a mi casa el cura de la parroquia de San Blas de Alicante, enviado por mi madre. Qué bueno. Y me dice el tipo, dice, bueno, vengo porque su madre me ha dicho que usted una de dos. O hay que hacerle un exorcismo, porque usted está como, según su madre, está poseído por algún diablo extraño que se ha hecho, bueno, ha tomado el control, o bien usted no se da cuenta del pecado que va a cometer, porque según... Bueno, a ver, que yo soy una persona muy respetuosa con la iglesia, y yo digo, oiga, que yo no, ¿pero qué dice? Bueno, al final aquello fue muy traumático para mi madre. Mi madre, pobrecita, murió de COVID el año pasado y, bueno, estaba ya muy mal de la cabeza y murió sin entender a qué diablo se dedicaba su hijo desde que se dejó el banco, y eso que habían pasado más de 30 años. Y has hablado, José Luis, del libro Leones contra Gacelas, precisamente tratando a tu madre. ¿Por qué escribiste este libro? ¿Qué te movió a escribir este libro? ¿Y qué cuentas en el libro que se ha convertido en un libro, además, como te decía, en el que muchas personas, gracias al cual muchas personas se han iniciado en los mercados financieros? Sí, es verdad, es un libro que se ha vendido muchísimo. Ahora actualmente está editado desde el 2015 por la editorial Planeta en su colección Deusto. Y yo lo escribí en el 2001 o el 2002, creo que fue, hace muchos años. Luego se han hecho muchas revisiones y ahora tengo el proyecto de hacerlo nuevo en 3 tomos, porque no me cabe. El Leones ya tiene 800 páginas, pero es que necesito unas 1800. Entonces pretendo hacerlo en 3 tomos de 600, estilo la Biblia de Jerusalén o algo así, ¿no? Entonces, la Biblia en 3 tomos, sí. Sí, en 3 tomos, está en 3 tomos. Entonces, yo lo escribí pues un poco porque yo el primer libro que me había leído en mi vida, el primer libro de temas financieros, fue el libro de análisis técnico de los mercados financieros de John Murphy. En aquella época había muy poca cosa. Y a mí me gustó mucho porque me di cuenta que era una especie de enciclopedia desde un punto de vista técnico, ¿no? Y en los mercados había muchas más cosas que hablar, además del tema del punto de vista técnico. Había que hablar también de fundamentales, había que hablar también de los problemas, de cómo los mercados financieros muchas veces pillan a la gente, los engaños, yo qué sé, todo. Entonces lo que pretendí fue escribir una especie de enciclopedia donde estuviera todo lo que había en aquella época incluido. Claro, han pasado muchos años, han pasado pues 18 años, ¿no? Y ahora hay muchas más.
Además, ahora me he especializado en otros temas, mi plazo de inversión se ha alargado mucho y tengo que retocarlo. Pero Leones nació un poco para abrir los ojos a la gente, para que la gente no se piense que esto es que llegas aquí, de hecho, bueno, 5 minutos eres millonario y nada de eso, ¿no? Y que aprenda un poco. De hecho, José Luis, a mí... bueno, perdón, ¿ibas a decir algo, Lorenzo? No sé si te... Perdón. De hecho, el libro a mí me parece, porque creo que es interesante, si nos puedes contar un poco sobre tu filosofía de inversión, desde el punto de vista de filosofía de inversión. Porque es cierto que en el libro tocas temas, tanto desde el punto de vista de análisis técnico como desde el punto de vista de análisis fundamental. Explicas muy bien, de una manera, como has comentado, muy tipo enciclopedia, qué es cada cosa. Y ahora, José Luis Cárpatos, los que te conocemos, porque yo era uno de esos que hace un porrón de años entraba en Serenity Markets a ver las noticias al minuto, luego, tú hiciste cosas que son muy innovadoras, en su momento eran muy innovadoras. Yo recuerdo Serenity Markets como el feed de noticias, ¿no? El tenerlo como el feed de noticias, y la verdad que era algo muy, muy chulo. Cuando no tenía conexión a Reuters y tal, pues estaba ahí conectado contigo, ¿no? Pero en el caso, y entonces yo entiendo que tú te has decantado mucho por la parte técnica, pero es cierto que utilizas y combinas la parte fundamental. ¿Podrías explicarnos un poco cuál es tu filosofía de inversión, José Luis? Sí, la actual, ¿no? Porque, claro, yo Sí. he cambiado mucho con el tiempo. Creo que cualquier inversor va evolucionando con el paso del tiempo. Estoy de acuerdo, sí. Yo empecé, he de reconocer, cuando empecé era una especie de inversor salvaje, muy de swing trading muy agresivo, muy corto plazo, swing trading hablando de operaciones de días, nada más. E incluso algunas operaciones intradía. Ese fue mi inicio hace muchísimos años, pero con el paso de los años he evolucionado al lado contrario. Ahora mismo mi filosofía de inversión es una filosofía de inversor largo plazo, pero considerando largo plazo, el largo plazo de verdad, porque en los tiempos que corren, con todo esto del Bitcoin y todas estas cosas, ya se considera largo plazo 2 días. En 2 días te da tiempo al Bitcoin a bajar y a subir el 60%, ¿no? 27 veces. O a Tesla, ayer subió el 12%, en la semana creo que lleva el 28%. Estamos grabando, creo que hoy es martes, no sé si ya el 28%. Bueno, largo plazo de verdad. A mí me gusta ahora, y los vehículos que llevo y las carteras y demás, yo las llevo todas bajo el criterio del largo plazo de verdad, del inversor largoplacista. Lo cual no quiere decir pues, que no tenga también que salpique eso pues, con operaciones también a corto plazo pues, muy basadas en la combinación siempre del análisis técnico y fundamental. Yo creo que las dos cosas sirven. Al final mi principio es que el análisis fundamental te sirve para decir dónde te vas a meter y por qué. Pues no sé, por poner un ejemplo, yo no me metería ahora mismo evidentemente en los bonos con la mitad de mi cartera, porque están fatal, porque hay un posible proceso de inflación muy peligroso, porque hay un tapering la semana que viene. Eso me impide. O sea, digamos que yo en todos mis modelos tengo una especie de submodelo global macro que es el que decide. Y luego el análisis técnico lo uso un poco para determinar exactamente en qué momento. Es decir, pues si yo sé que pues a lo mejor este mes pensaba incrementar mis posiciones en bolsa, pues porque por análisis fundamental, bueno, si por análisis fundamental fuera, tendríamos que cerrar todas nuestras posiciones en bolsa los próximos 20 años, pero vamos a pensar un poco, si por fundamental yo iba a entrar, pues me espero algún retroceso hasta algún nivel importante de soporte, por ejemplo, y que eso me dio la oportunidad, pues precisamente el jueves creo que fue, que hubo una caída, el jueves de la semana pasada, que hubo una caída, pues ahí aprovecho para entrar. Entonces combino ambas cosas. También lo combino con análisis cuantitativo y también con el análisis cuantitativo a mí me apasiona, es un poco, podríamos llamar análisis cuantitativo al estudio de la fontanería del mercado. Quiero decir, ¿qué pasa en los mercados de derivados, los mercados de opciones? ¿Cuál es la gama del mercado? ¿Qué están haciendo los market makers? Todo ese tipo de cosas te ayudan. Al final eso es análisis fundamental, no es análisis técnico. Entonces, yo creo que ambas cosas sirven. Veo muchos excesos en ambas cosas. Gente que, no sé, yo por ejemplo, cuando la página salió en su momento, yo tenía 2 objetivos totalmente complementarios. Uno, hacerles ver a los institucionales que mirar un gráfico de vez en cuando tampoco pasaba nada.
y hacerles ver a los particulares que, por Dios, no se centraran solo en los gráficos, porque había que tener en cuenta muchas otras cosas más, porque al final la bolsa, en el medio largo plazo de verdad, el de verdad, es tremenda. Si la economía se va al garete, puedes jurar que la bolsa se va a ir al garete. En el ruido del corto plazo no lo verás. Incluso puede pasar un año y no lo ves. Pero no creo que haya habido ninguna vez en la historia en que haya habido una recesión, que la bolsa no se haya ido al garete, o haya habido una recuperación, la bolsa no haya subido, o un valor que de verdad merecía la pena, pues al final no haya acabado subiendo, ¿no? O al revés, el que está muy excesivamente sobrevalorado, pues al final, si tú eres un Astroc, al final lo pagas. Y en la época de Astroc, a mí me costó que me echaran de un programa de televisión por decir que aquello era una burbuja. Y a mí me echaron de Expansión Televisión por decir, lo digo así de claro, porque no estaban los mismos de ahora, lo se puede decir, ya prescrito aquello, estoy hablando de hace 15 o 20 años, no sé cuánto, porque dije que Terra valía 5, estaba a 30 y tantos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y me oía por el pinganillo, que tenemos publicidad, que te calles. Claro, bueno, Qué locura. el problema de los medios. ¿Y qué me pasa cada cosa? Con estas cosas que cuentas ahora, José Luis, ¿cómo ves el mercado en este momento? Bueno, pues en este momento yo creo que estamos en una circunstancia de mercado especialísima, que no sirven los manuales anteriores para analizarlo bien, porque están pasando cosas que nunca antes habían pasado. Por ejemplo, estamos en un mercado sin alternativas. Todo el mundo que lleve fondos, cosas y demás, intentas diversificar y te encuentras con que al final los bonos tirados por los suelos, un oro que no progresa, a pesar de que las materias primas están muy fuertes, pero el oro precisamente no. Los inmuebles en Estados Unidos ya están otra vez medio en burbuja. Tiene muchos problemas para encontrar activos. Eso hace que la gente sea mucho más atrevida. Estamos viendo las rentabilidades de los bonos basura en mínimos históricos y no creo que la situación macroeconómica lo justifique eso. Después lo que ha pasado con Evergrande, por ejemplo, ¿cómo pueden estar los bonos basura en mínimos históricos de rentabilidad, quiero decir, no de cotización? Entonces, están pasando cosas muy raras y que nunca habían pasado. Si tenemos en cuenta además el grado de distorsión extremo que han inducido los bancos centrales en la economía, eso nunca se había visto. Si es que ahora mismo los balances de los bancos centrales son inéditos. Ahora mismo tenemos bancos centrales como el Banco Central de Japón, que compra casi el 40% de la bolsa japonesa y casi el 70-80% de las emisiones de bonos japoneses. ¿Dónde está el mercado? Si es que no hay ningún mercado, es una cosa muy rara. Entonces, el mercado está haciendo cosas que no había hecho antes. Si tú te pones en plan exquisito, ahora en una situación como esta dices, ¿la macroeconomía cómo está? Pues el tema de la inflación tiene muy mala pinta porque la cadena de suministro se ha roto y ya veremos en qué acaba esto. Hoy mismo se ha dado en España un dato de precios de producción del 23 y pico %. Ojo con eso, ¿eh? O sea, es decir, literalmente lo que dice ese dato es que a las empresas les cuesta, han tenido un incremento en sus costes de producción del 23,4%. Eso es una locura, eso no hay quien lo aguante. Y eso como se transmita a los precios al consumidor, bueno, no quiero ni pensar a dónde se va la inflación. Y por otro lado, pues estamos teniendo un crecimiento que se está revisando constantemente a la baja. En los últimos días, Bundesbank, gobernador Banco de España, todo el mundo está revisando el crecimiento a la baja. ¿Eso es una estanflación? Pues no lo sé. Estanflación, desde luego, en los manuales que todos hemos estudiado en la carrera, dice que es crecimiento débil, inflación alta. Históricamente, los mercados en periodo de estanflación es el que peor lo hacen. Lo hacen peor que con inflación alta. Esa combinación de crecimiento débil y de inflación alta es muy negativo. Pero claro, por otro lado, hay que ser conscientes de que hay muy pocas alternativas, de que el mercado se mueve como se mueve. Decimos, es que está muy inflado, es que está muy no sé qué, está muy no sé cuántas, sí, pero ahí sigue. Entonces, claro, si te pones de espaldas, tú tienes que estar en el mercado y el mercado hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces, bueno, es una situación en la que yo creo que prima el estar muy encima de las cosas, el estar... Yo me alío mucho con lo que dice, me alineo mucho, perdón, con lo que dice Hartnett de Bank of America, que dice que lo que hay que hacer en momentos como este, donde ves que la macro no te acompaña, que las valoraciones son realmente altas, es irte a la calidad. Calidad, él siempre lo dice, calidad, calidad y calidad. Largo de calidad, lo llama él. Es un término nuevo, ¿no? Largo de calidad.
y le está funcionando. Largo de calidad, también, hombre, largo de inflación, también se puede uno poner. ¿Qué es estar largo de inflación? Pues, yo qué sé, puedes tener un ETF de materias primas, a mí eso me está yendo bien, puedes estar corto de bonos si quieres, aprovechando las bajadas, etcétera. Eso es lo que hay. Es un mercado difícil donde tienes que ser muy selectivo. No vale todo. Todo no vale. Y no nos confundamos por los índices, porque los índices están dando una información muy engañosa. Porque si nosotros tomamos el SP500, solo ha corregido un 5%, pero si tomamos los 500 valores del índice, el 88% han corregido más del 10%. Es decir, la bolsa en sí ha corregido, y mucho, mucho. Lo que pasa es que el índice pues, está muy distorsionado por unas cosas y parece que no, pero realmente la bolsa se ha saneado más. Y encima, pues, en el momento en que grabamos esta tertulia, pues entramos en un periodo estacional para las bolsas magnífico. De los últimos 20 y tantos años, desde estas fechas hasta diciembre, hemos subido en todos -3. Y José Luis, ¿qué opinas sobre, porque efectivamente la parte de calidad ahora puede ser un fantástico, digamos, colchón de seguridad en el que invertir? Mi pregunta va por, ¿qué opinas sobre el tema, digamos, de innovación disruptiva, todo lo que tiene que ver con muchos, digamos, muchos intangibles, o incluso el tema de criptodivisas? ¿Cuál es tu opinión sobre ese otro lado del mercado que quizás, digamos, los últimos 100 años, desde un punto de vista cuantitativo que comentabas antes, pues prácticamente no habían datos de este tipo de activos, tanto por el tema de que no habían intangibles como por el tema de que no habían este tipo de innovaciones disruptivas? ¿Qué opinas un poquillo sobre todo esto, sobre este otro lado del mercado? Bueno, yo en el tema de innovaciones disruptivas creo que es un tema que hay que tocar. Ya creo que se ha demostrado que todos los gestores que han estado siguiendo megatendencias de este tipo de activos disruptivos, bueno, han ganado muchísimo y creo que es el camino a seguir. Hay que dejarse de manuales antiguos y hay que meterse ahí, es evidente. El tema de las criptodivisas, pues hombre, tengo más reticencias, quizá porque soy más de la vieja escuela, es un tema que me cuesta bastante el comprender, pero bueno, al final yo siempre pienso, cuando me pongo demasiado negativo con las criptodivisas, que me pasa a menudo, he de reconocer, yo los mineros de Asturias lo entiendo, los mineros estos chinos no terminan, pero de Asturias sí, esos que pican, estos no terminan. Pero bueno, el caso es, cuando me pongo muy negativo, siempre pienso otra cosa, digo, pero a ver, estoy criticando al Bitcoin porque no está muy claro el proceso que sigue y demás. Lo que más me preocupa del Bitcoin es en las pocas manos en las que está, he de decirlo, porque está en muy pocas manos. Hoy hemos puesto un artículo en Serenity hablando sobre eso, está en demasiadas pocas manos y eso es muy peligroso. Lo he leído, muy interesante. Muy riesgo sistémico eso, Pero bueno, yo lo que pienso es, ¿y de qué te quejas, José, tú del Bitcoin? ¿Y del dólar qué? ¿Y del euro qué? Desde que abandonamos el patrón oro y tomamos las divisas flat, esto es un cachondeo. La divisa flat, o sea, el euro, ¿qué diferencia tiene con el Bitcoin? ¿De verdad que el euro está basado en las contabilidades nacionales y de una porra? Si tenemos unas deudas que lo superan en 1000 veces, desde que abandonamos el patrón oro, todas las divisas han devaluado el 80 y no sé cuántos %. Entonces, claro, las divisas flat son tan chungas o tan buenas como puede ser todo esto, ¿no? Ahora, lo que sí que creo es que algunos excesos sí se cometen. Una cosa es, pues no sé, que tú intentes centrarte en ver qué hace el Bitcoin, pero es que cada día salen 50 criptomonedas, a cuál más pintoresca, y claro, llega ya un momento que ahí hay un poco de... Pero bueno, digamos que yo creo, y lo tengo muy claro, que en todo este tema de activos disruptivos hay que reciclarse, hay que espabilarse, es algo que ha llegado para quedarse y tenemos que aprender y tenemos que empezar a meternos. Yo ahí fíjate que separaría un poco... algo para parar esa volatilidad, porque esto... separaría un poco entre, o sea, en mi opinión, ¿no? Entre lo que son empresas disruptivas que cambian industrias y todo lo que es la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y todo lo que está... Y las criptomonedas, para mí no son lo mismo. Sí, yo sí que lo separaría. Yo seguiría con reticencia con las criptomonedas y voy a seguir con ellas hasta el día de mi muerte, porque eso es una cosa que ya no tiene remedio. Pero respecto a las empresas disruptivas, yo creo que el trabajo de cualquiera que estemos en el mundo financiero
es estar buscando cuál es el próximo que va a dar con la tecla, porque vivimos en un mundo, y eso no pasaba antes, que el que da con la tecla es que la empresa que da con la tecla es que gana muchísimo. Sí, Es que gana muchísimo. Es que es impresionante los ejemplos que acabamos de tener recientes. Madre mía, pero si es que el propio Apple se puede considerar una empresa disruptiva, se podía considerar algo así hace unos años y míralo claro, dónde está, ¿no? totalmente de Entonces, acuerdo. creo Y que esa observación es buenísima. Mejor que separemos un poco, las criptodivisas es un mundo en sí mismo, ¿no? Y de separado, y luego las empresas disruptivas, pues oye, una empresa que esté haciendo es otro inteligencia tema. artificial, Ahí es cualquier donde, otra ahí cosa, donde vamos a poder buscar megatendencias. No vamos a encontrar una megatendencia en las telecos con un mercado maduro, con una... Ya, es que ya las curvas de oferta y demanda son horizontales, ya. Es un mercado de competencia perfecta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. y en las criptomonedas estoy de acuerdo contigo, y además es donde se están produciendo, donde está entrando mucha gente joven, toda esa gente joven que antes entraba al trading, ahora se está yendo a las criptodivisas. Y eso es bueno porque empiezan a invertir, y siempre que empieces a invertir tiene su lado bueno, y es malo porque se están produciendo tremendos fraudes. Tremendos, es un Tremendos cachondeo. De fraudes. hecho, en este estudio que hemos Y publicado eso, en la web salía que el dinero negro se está refugiando en el Bitcoin, digamos lo que digamos, y algo hay que hacer para evitar eso, ¿no? El no es Bitcoin y dinero otras negro, sino criptodivisas. estafas a la gente, estafas O te enormes. roban el monedero o simplemente, que Eso yo he es. visto, lo he Claro, visto eso muchas veces, el dinero tiene que estaban ingresando complicaciones. mis lectores se lo estaban poniendo en una cuenta en un paraíso fiscal a nombre de Dios sabe quién, no lo voy a llamar. Exacto, y esas cosas son, eso es lo que a mí hoy creo que tú hablabas antes, ¿no? De los derivados y todo eso. Yo creo que hoy estamos en una, todo eso es un territorio muy nuevo que necesita unos años para regularse y para ordenarse y para, digamos, ser algo donde puedes invertir con garantías, ¿no? Hoy en día no sabes a qué estás jugando y te puede ir muy bien, y te puede ir muy bien. Quizá el otro día hablaba Iván en Twitter de un ETF de criptodivisas y de otro tipo de cosas que están saliendo, y creo que me parece, digamos, una manera más segura de entrar en ese mundo que no pues caer o tener la posibilidad de caer. Yo desconozco totalmente el mundo de las criptodivisas, me pasa como a ti, y entonces no entro en lo que no conozco. Eso Y ya está. eso lo decía Cuéntanos. Warren Buffett, ¿verdad? Lo decía Eso Warren es. Buffett, no te metas Eso en es. líos que no conozcas, yo le hago mucho caso. Sin No, embargo, en la economía, en las empresas disruptivas, pues sí que lo puedes Claro, ver hay muy mucho. claro rápidamente de qué vas, lo entiendes. es una empresa. Es una Una empresa. empresa con una chicha detrás y Eso es. unos empleados y unos ejecutivos que dan la cara, no sé. Y unos negocios, bueno, ahí son más o menos puedes hacer una valoración. Y además algo que apuntaba Iván, que a mí me parece clave en la economía de los próximos, yo diría 200 años, fíjate, me voy a lanzar así de cabeza, y es los activos intangibles. Los activos intangibles son la clave de la nueva economía. Es decir, si hemos pasado de la era industrial a la era de la información, y hemos pasado de los activos, fábricas, máquinas de producir coche y todo esto, a los activos intangibles, al conocimiento, al software y a otra serie de cosas, o las marcas, es decir, intangibles, que valen muchísimo más que una nave industrial y que una fábrica, y que además tenemos muchos problemas para valorar. Y ahí está la gran clave de los inversores para los próximos años. Cuéntame, para terminar, José Luis, queremos que nos hables un poco de por qué la creación de Intefi, por qué lanzar un máster y toda tu pasión por enseñar. Y toda tu pasión por enseñar. Sí, a ver, lo de la enseñanza tiene que ser un tema muy vocacional porque si no es muy duro, es muy pesado y tiene que gustarte. Yo no creo que puedas transmitir nada si no te gusta. Entonces, bueno, nosotros creamos Intefi y además luchamos mucho para dotarle de unas enseñanzas serias, respaldo universitario, programas serios, porque veíamos que había un nuevo mundo de formación a nivel no solo español, sino también europeo, muy nuevo en estos los mercados financieros, donde de nuevo, como está pasando un poco con las criptodivisas, había mucho intrusismo y había mucho fraude y era terrible, ¿no? Entonces, nosotros lo que quisimos es crear una línea de formación seria,
totalmente alejada de lo que más había en aquel momento. Estoy hablando hace ya bastantes años, todo el mundo prometía el oro y el moro y hágase millonario en 10 minutos con una tontería de método y no sé qué algoritmo, no sé cuántas cosas. Nosotros decíamos lo contrario, vaya usted por el camino difícil y que es la única manera para llegar, porque al éxito jamás se llega en ascensor, nunca, eso yo nunca lo he visto. Al éxito se llega por las escaleras, un peldaño atrás de otro, en ascensor nunca. Entonces, bueno, pues creamos Intefi, nos destripamos con tal de dotar a los programas de la mayor seriedad posible, entramos en la Asociación Española de Escuelas de Negocios, donde nos vimos pues muy arropados y ahí estaba un poco la quinta esencia de la formación financiera seria, ¿no? Y bueno, pues empezamos a centrarnos sobre todo en el máster porque vimos que la gente necesitaba dos cosas. Una formación seria porque no se estaba dando demasiado teórica y ahí fue donde nos centramos en que fuera lo más práctica posible dentro de lo que cabe. Pero claro, si tú estás enseñando a alguien a valorar empresas y no haces ni un ejercicio, pues no haces nada. O nosotros hemos tenido alumnos de escuelas de negocios muy prestigiosas de Londres que me decían, mira, José, es que yo me he pasado un mes estudiando la curva de no sé qué. Y luego, claro, cuando llego y tengo que gestionar mi fondo o tengo que hacer no sé qué para mis clientes, no sé ni lo que tengo que hacer. Entonces, lo que pretendimos un poco desde el principio, y este año pues se ha culminado eso mucho más, porque se ha llegado a un nivel, yo creo que el más alto de todas las ediciones que hemos hecho, pues lo que intentamos ya desde el principio, pues es que profesionales, que gente que de verdad se está jugando el dinero cada día en el mercado, pues con seriedad, pues que te intente transmitir con la menor cantidad posible de teoría los conocimientos lo más prácticos posibles. Ese es el segmento al que nos quisimos distinguir porque vimos que había demasiada teoría y poca practicidad y siempre pues cuidando de que todos nuestros profesores, y eso ha seguido siendo así, pues sean personas que están en activo en el mundo y en el mundo profesional, quiero decir, gestión, asesoramiento y cosas así, para que el alumno pues pueda aprovechar. Estamos muy contentos porque esta sería ya la sexta edición y los alumnos siempre es un título que les ha servido de mucho, además va con el refuerzo también universitario, que eso siempre ayuda y bueno, pues han encontrado trabajo porque los conocimientos prácticos que tenían les ponían en una posición de superioridad respecto a otros, a lo mejor, compañeros que estaban intentando acceder a los mismos puestos con una formación muy teórica, pero que a la hora de la verdad el mercado se les comía. Nosotros lo que intentamos evitar es lo que a mí me pasó cuando terminé la carrera. Yo hice empresariales y cuando terminé tuve que empezar de cero. Pero es que no había aprendido nada, en serio, no aprendí nada. Todo era muy teórico, todo muy bonito, en la facultad se ve todo muy bien, pero luego tienes que llegar al mundo práctico. Bueno, pues eso es Intefi y bueno, pues yo sé que hoy en día lo único que está pasando es que Intefi se está reforzando, tiene más fuerza, más medios y esto pues solo puede que cada vez pues mejorar más y espero que nuestros programas pues cada vez sean más apreciados por esa practicidad sobre todo. Iván, ¿algo que quieras preguntar para terminar? Bueno, que francamente, por lo que ha comentado sobre la escuela y el Intefi, esa aproximación y el máster de este año, que efectivamente me parece que el elenco de gente que se ha juntado en ese máster es espectacular. Y bueno, pues que creo que efectivamente tiene mucho caché, digamos, ¿no? Nada, simplemente era ese comentario. Por lo demás, todo en orden, Lorenzo. Y además creo que una pasada es escuchar a José Luis, vamos. Añadir que además, ahondando en esta idea de José Luis de que su máster fuera, y el máster que él creó y la escuela que creó tuviera esa dimensión práctica, se ha añadido además algo que hoy en día no existe en ningún máster del mundo y es el coaching para llevar aún más a la práctica por lo aprendido. Y creo que eso es algo que va a ser también muy diferencial y espero que lo sea de Intefi. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias por compartir tan solo un poquito de toda la experiencia que has acumulado a lo largo de tantos años y, bueno,
no haríamos una conversación contigo, haríamos 100 conversaciones contigo. Podríamos hacer un día de contar anécdotas de las buenas. Yo me lo apunto. Era una Yo pregunta me lo apunto, José Luis. Antes de contarlas, siempre tengo que pensar, pero ha prescrito. Era algo que tenía ahí para preguntarte y que no me ha dado tiempo a preguntarte, pero que me lo guardo para otro programa, que son empezar a sacar anécdotas de todo lo que ha pasado en España, imagínate, en los mercados, pues desde que y fuera, porque no hay que olvidar que yo estuve 20 años viviendo en Suiza, que eso hay mucha gente que no lo sabe, y he trabajado también mucho en la banca suiza, esa que todos nos creemos que es maravilloso y que todo lo puede, y la he visto muy bien por dentro, y las anécdotas de ahí son más jugosas. Algún día os contaré cómo, en qué bares de Ginebra había que ir a las 9 de la noche, porque los gestores contrarios estaban piripis y les captabas las ideas que estaban haciendo. Este episodio lo guardamos como primera pregunta para el próximo Casting Strategies. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias. Además, José Luis nos ha dejado con este detalle que utilizaremos en próximos Casting Strategies. Gracias por seguir el programa, gracias por estar aquí con nosotros, gracias, José Luis, por esta pedazo de entrevista y nos vemos en próximos Casting Strategies. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego, José Luis, gracias.